Buenos días. En esta ocasión, el grupo conformado por los estudiantes Sol Ángel Núñez, Joel del Cid, Farhan Nadat, Saúl González y Leonardo Sánchez tiene el gusto de presentar el proyecto final de Diseño Mecánico 1, asignado por el ingeniero Antonio Fernández. Comenzamos con el problema 1, que consiste en el diseño de una caja de engranes de doble reducción. El diseño ha llegado hasta el punto en que se ha propuesto la configuración general y las dimensiones axiales del contraeje que carga dos engranes cónicos que se muestran en la figura que vemos en pantalla, y las fuerzas tangenciales y radiales que se transmiten de los engranes al eje pueden determinarse de la manera que podemos ver sobre esta, donde los superíndices T y R representan las direcciones tangencial y radial respectivamente, y los subíndices 2, 3 y 5, 4 las fuerzas ejercidas por los engranes 2 y 5 sobre los engranes 3 y 4 de manera correspondiente. Se nos pide seleccionar un material apropiado y estimar los diámetros adecuados para cada sección del eje con factores de seguridad de 1,5. Aquí presentamos un diagrama de flujo para la solución del problema. Este tipo de diagramas suelen ser útiles en problemas de naturaleza no lineal como el que tenemos entre manos. Es evidente que no consiste simplemente en un inicio, procesos varios y una salida de manera lineal, sino que requiere de estimaciones, repetir cálculos para encontrar nuevos valores, probar con distintos materiales y verificar nuevamente, etc., hasta llegar a la solución, como veremos en el procedimiento. El primer paso a llevar a cabo, como suele ocurrir en problemas de esta naturaleza, consiste en calcular las reacciones en los apoyos, en este caso los cojinetes, utilizando la asistencia de un diagrama de cuerpo libre. El procedimiento a seguir es del todo similar a los problemas habituales de este estilo, tomando un punto como referencia para calcular el momento resultante con respecto a este. Como sabemos, dicho procedimiento arrojará incógnitas que representarán a las reacciones que deseamos obtener. Luego de escribir las ecuaciones y despejar adecuadamente, deberíamos obtener los resultados de dichas reacciones, que se muestran a la izquierda del diagrama de cuerpo libre. Luego de completado este paso y a partir de la sumatoria de momentos en X, es preciso encontrar el par de torsión en el eje entre los engranes. Tras obtener todos los datos anteriores, se procede a generar diagramas de corte y momento en los dos planos tratados, con el objetivo de guiar el camino hacia la obtención de valores críticos del sistema y, sobre todo, los puntos en que estos ocurren, para luego utilizarlos en el cálculo de los valores que necesitamos en cada uno para llegar a la solución. Sin embargo, existe un último diagrama necesario para proceder con dicha tarea, y ese es el de momento total. Para obtenerlo simplemente se combinan los planos ortogonales como vectores para obtener momentos totales. El procedimiento es tan sencillo como lo sería encontrar una hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras, y con estos valores se completarán todos los gráficos necesarios para continuar con la solución. Tomando en cuenta las gráficas obtenidas, lo más conveniente es comenzar con el análisis del punto I, ya que, como podemos ver en pantalla, presenta un momento flexionante alto al existir una concentración del esfuerzo en el hombro y un par de torsión. Muestra sin duda un mayor potencial para ser un punto crítico. Para analizarlo tomamos los datos de las gráficas y luego suponemos radios de filete generosos para el engrane ubicado en ese punto. A partir de aquí se deberá tomar la tabla 7-1 del libro de Shigley, utilizado en este curso, para estimar los valores de los factores de concentración de esfuerzo que son K sub T, K sub TS, K sub F, K sub Fs. Factor de concentración de esfuerzo estático, factor de concentración de torsión estático, factor de concentración de esfuerzo a la fatiga y el factor de concentración de esfuerzo a la fatiga por cortante o por torsión, respectivamente. Se debe tomar en cuenta que estos factores solo son estimaciones que pueden usarse como las dimensiones reales, cuando las dimensiones reales necesarias aún no se determinan. No deben utilizarse en caso de haber obtenido dichas dimensiones. Para dar un primer pase rápido y conservador, supondremos que K sub F es igual a K sub T y K sub Fs es igual a K sub Ts. Como aún nos encontramos en una etapa temprana de diseño, podemos escoger un material de bajo coste, como el acero 1020 estirado en frío, del cual podemos obtener el valor de S sub UT, resistencia última a la tensión, mediante la tabla A sub 20 del libro de texto. A continuación, utilizamos la ecuación 6-19 que considera un factor A y un exponente B aplicados a la resistencia última de la tensión para obtener un factor de superficie K sub A. Después, considerando que el factor de tamaño K sub B es igual a 0.9, se verifica el factor de superficie cuando se conozca el valor de D, es decir, el diámetro. Al resto de factores que son el tipo de esfuerzo, el de temperatura y el de efectos varios, se les da como valor la unidad porque no tenemos información sobre ninguno de estos. Luego calculamos la tendencia a la fatiga real estimada, S sub E, utilizando la ecuación 6-18, que multiplica todos los factores incluyendo el valor de la resistencia a la fatiga debida a la rotación. Una vez obtenidos estos valores y estimaciones, podemos proceder a la estimación del diámetro pequeño en el hombro del punto I, utilizando el criterio de energía de distorsión, también conocido como criterio de Goodman, de la ecuación 7-8. Este criterio es bueno para el diseño inicial porque es simple y conservador. Se toma la ecuación igualando m sub m igual a t sub a igual a 0, como vimos en la diapositiva anterior, y se reduce en consecuencia. Con esto obtenemos dicha estimación, que arroja un valor de 1,65 pulgadas.
Como probablemente todas las estimaciones han sido conservadoras, es posible seleccionar el tamaño estándar existente más cercano o menor al resultado obtenido de D. La relación típica de mayúscula sobre D minúscula para el soporte en un hombro es de 1,2, por lo que el diámetro valdrá 1,95 pulgadas, si multiplicamos dicho factor por el tamaño estándar inmediatamente menor a la estimación obtenida. El tamaño estándar más cercano a este último es de 2 pulgadas, por lo que se utilizará para modelar en el eje de acero estirado en frío. A partir de estas estimaciones se debe verificar si aquellas de la relación de mayúscula sobre D son aceptables y también las de los factores de concentración de esfuerzo tomando en cuenta los nuevos valores obtenidos suponiendo un radio de filete con el 10% del diámetro menor, es decir, de 0,16 pulgadas. Para dichas estimaciones utilizamos la ecuación 6-32 para cada factor de concentración de esfuerzos. En este caso podemos tomar ejemplo de las figuras A-15-19, 6-20 y 6-21 del libro de texto. Una vez obtenidas, comprobamos si estas estimaciones implican cambios en los valores de los factores tomados en cuenta para los cálculos anteriores. Como podemos ver en pantalla, algunos de ellos continúan sin cambio y otros presentan cambios poco significativos, como es el caso de caso B, el cual podemos comprobar mediante la ecuación 6-20 para las estimaciones de los factores. Por último, en esta sección utilizaremos las ecuaciones 7-5 y 7-6 para obtener los valores del esfuerzo de von Mises alternativo y el de von Mises medio, que a su vez nos servirán para calcular el factor de seguridad. Utilizando el criterio de energía de distorsión, tenemos el resultado en pantalla, que es de 1,56, que es cercano al solicitado. Debajo mostramos otro criterio que suele utilizarse para obtener un factor de seguridad de manera inmediata, utilizando la ecuación 7-7 del libro de texto, pero nos arroja un valor mucho menos conservador y alejado de lo solicitado. Luego de realizados estos cálculos, conviene verificar el diámetro en el extremo del cuñero, justo a la derecha del punto I, junto a la ranura del punto K. Para esto se debe estimar el momento en el extremo del cuñero utilizando el diagrama de momento que obtuvimos al principio, el cual arroja el valor de 3.750 libras fuerza por pulgada. El radio en la parte baja del cuñero debe suponerse a partir del diámetro estándar estimado anteriormente mediante la proporción R sobre D igual a 0,2. Acto seguido es necesario calcular los valores de los factores de concentración de esfuerzo y los esfuerzos de von Mises para esta ubicación, tal como fue llevado a cabo para el punto anterior, utilizando también las mismas ecuaciones. Una vez obtenidos estos valores, podremos calcular el factor de seguridad para este punto. Después de llevados a cabo estos cálculos, se puede constatar que el factor de seguridad del cuñero es menor, más cercano al solicitado, y tomando en cuenta los demás valores, se llega a la conclusión de que es más crítico que el hombro. Existen a partir de dicha afirmación dos opciones, incrementar el diámetro o usar un material con resistencia más alta. Por supuesto, una mayor resistencia es prioritaria en este caso y deberá ser utilizada a menos que el análisis de deflexión muestre la imperiosa necesidad de diámetros más grandes. Para cumplir dicho objetivo necesitaremos a partir de aquí reemplazar el material que utilizamos al inicio para realizar estimaciones y cálculos. En esta ocasión usaremos el acero 1050 estirado en frío, que tiene un valor de S sub UT mayor en 32 kPsi al de acero 1020 CD. Utilizamos los valores de este nuevo material para recalcular los valores necesarios para describir el cuñero y obtener su factor de seguridad tomando como guía el mismo procedimiento y ecuaciones utilizados anteriormente. Estos nuevos valores imbuidos en la ecuación para obtener el factor de seguridad arrojarán el resultado de 1,54 y, como el criterio de energía de distorsión es conservador, esto es aceptable como suficientemente cercano al valor de seguridad solicitado inicialmente. Ahora que hemos revisado los valores en el cuñero, podemos hacer lo propio para la ranura del punto K. En el diagrama de par de torsión se puede observar que no existe par en la ranura, así que como en los demás puntos podemos partir del valor de M sub A, que en este caso es de 2.398 libras fuerza por pulgada. Considere M sub M igual a T sub A igual a T sub M iguales a 0 todos. Como lo deseado es simplemente revisar si es potencialmente crítico en este punto, se utilizan los factores de concentración de esfuerzo más convenientes y se estiman con el valor de 5,0 tomado de la mencionada tabla 7-1. Y se calcula el esfuerzo de von Mises para obtener el factor de seguridad, evitando procedimientos excesivamente largos, en esta ocasión, como podemos ver en pantalla, más simplificado. El factor de seguridad fue calculado en la ranura del punto K obteniendo el valor de 1,17. Esto, por supuesto, es muy bajo comparado con el factor solicitado al principio del problema, como pudimos ver. Para solventar este inconveniente debemos buscar datos en un anillo de retención específico para obtener K sub F de manera más exacta.
Estos valores pueden simplemente buscarse en el sitio www.globalspec.com, así de sencillo. En dicho sitio obtendremos el diámetro del eje, el ancho, la profundidad y el radio de la esquina en el fondo de la ranura, que es lo que vemos en pantalla. Con estos datos y utilizando la figura A-15-16 para obtener las proporciones de cada valor con respecto a la profundidad T, calculamos los factores de concentración de esfuerzos que anteriormente habíamos estimado 5,0 y con ellos el esfuerzo de von Mises y el factor de seguridad que finalmente arrojará un valor de 1,86 como podemos ver. El siguiente punto a considerar es M, el cual será más rápido de verificar ya que solo presenta flexión y cuenta con un momento pequeño. Sin embargo, es potencialmente crítico porque su diámetro es también muy pequeño y la concentración del esfuerzo es alta para el filete agudo que se requiere para un cojinete. Llevamos a cabo el mismo procedimiento que para los demás puntos. Obtenemos los valores necesarios a partir del diagrama de momento que se muestran en pantalla, estimamos K sub F igual a 2,7 a partir de la tabla 7-1 en este caso, y tomamos el diámetro de 1 pulgada. Para que el radio del filete se ajuste a uno típico, reutilizamos la proporción R sobre D igual a 0,2 que habíamos utilizado en un punto anterior y llevamos a cabo los cálculos necesarios como en cada punto revisado, obteniendo el factor de concentración de esfuerzo, el esfuerzo de von Mises y finalmente el factor de seguridad que en este caso arroja un valor de 1,56. Esto es conveniente porque es lo suficientemente cercano a lo solicitado como para revisarlo nuevamente después de haber seleccionado el cojinete a utilizar. Ya sabiendo esto y con los diámetros especificados para las ubicaciones críticas, podemos encontrar los valores de prueba del resto de los diámetros, tomando en cuenta las alturas típicas de hombros para apoyar cojinetes y engranes. Finalmente, los resultados obtenidos son los siguientes y son los que pide el problema. De todas maneras, se debe tomar en cuenta que los momentos flexionantes son mucho menores en el extremo izquierdo del eje, por lo cual los tres primeros diámetros obtenidos que se encuentran en dicha zona podrían ser más pequeños. Pero no debe preocuparnos excesivamente debido a que a menos que deba tomarse en cuenta el peso, existe una pequeña ventaja para que se remueva más material y podría necesitarse rigidez adicional para mantener pequeñas las deflexiones. Muchas gracias.